Bueno, seguimos, descansaron un ratito, ahora seguimos de nuevo pensando en este tema tan importante para nosotros, para nuestra comunidad, que es pensar la educación hoy. En el primer bloque ya te planteé un poco la línea en la que yo hoy quería presentar el tema en este programa, que tiene que ver con cuál es la importancia de sostener el espacio de las escuelas, el espacio de relación con los docentes, de los chicos con los docentes, cuando la información la podríamos sacar perfectamente de las redes. Y esto tiene que ver con la necesidad del espacio educativo como espacio de subjetivación. Y eso tiene que ver esencialmente con la legalidad. La legalidad tiene que ver con lo que te mostré en el primer bloque, con qué es lo que vamos a premiar y castigar en los chicos y qué ejemplo le damos. Educar es pensar en el futuro y educar es transmitir un conocimiento, pero desde un lugar. Y sobre esto quisiera que hoy reflexionemos. ¿Somos confiables nosotros? ¿Somos confiables para nuestros hijos? ¿Por qué un chico, cuando le decimos que 2 por 2 es 4, dice que 2 por 2 es 4? ¿Sabes por qué? Porque nos cree. ¿Por qué un chico, cuando le decimos no metas el dedo en el enchufe, no lo hace? ¿Porque comprende la noción de electricidad? No, porque nos cree. La pregunta es, ¿somos creíbles hoy los docentes? ¿Son creíbles? ¿Qué es lo que les transmitimos? Los docentes están en un alto porcentaje, en crisis ellos también, con sus puestos de trabajo. Muchos no están contentos por el salario, por el cansancio, por la falta de insumos. Y aún así tienen que sostener, porque el docente no deja de ser un trabajador. ¿Qué le estamos pidiendo a los docentes que cumplan? ¿Qué herramientas les damos para que lo puedan cumplir? ¿Qué esperan los chicos? Como te dije, este no es un programa para dar respuestas, sino para abrir preguntas. Quiero presentarte, te voy a transmitir una conferencia que dio en el año 2007 la licenciada Silvia Bleichmar, quien fallece poco tiempo después de esta conferencia. La licenciada Silvia Bleichmar, una renombrada psicoanalista y una mujer ideológicamente muy productiva y muy rica, habla de la educación. Esta es una charla, una conferencia que ella da en el año 2007, o sea, pasaron años, sin embargo tiene una actualidad impresionante. A pesar de la hora de programa, igual el video es un poco largo. Te va a dar varias ideas. Compartamos esta charla con la licenciada Silvia Bleichmar y después seguimos pensando juntos. Por favor, señor director. En primer lugar, la diferencia entre ética y moral, que me parece un tema importante, porque justamente gran parte de las preguntas que se hacen los maestros es cómo responder a cuestiones que no saben de qué orden son. Por ejemplo, los embarazos adolescentes, por ejemplo, las relaciones sexuales, el debate que hay actualmente sobre impartir o no educación sexual. Cuando yo fui consultada dije que me parecía que el problema no era impartir la educación, sino procesar la información que los chicos ya traen. Quiere decir, crear situaciones metabólicas y que hay que salir del doble juego de creer que la educación, que la sexualidad es del orden, digamos, de la religión o de la sexualidad es del orden de la naturaleza. No es ni uno ni de otro, es del orden de la cultura. Y en ese sentido, entonces, se abre ahí una falsa disyuntiva cuando se plantea moral versus naturaleza. Porque el problema está precisamente en el respeto por sí mismo y el otro, que es lo que define la ética. Con lo cual, lo primero que les quiero marcar es la diferencia entre moral y ética. Si yo pienso en la ética siempre está basada en el principio del semejante. La ética está basada básicamente en la forma con la que yo enfrento mis responsabilidades hacia el otro. La ética es la presencia del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ustedes piensan en los mandamientos, el primer mandamiento es no matarás, con lo cual lo primero que plantea es qué responsabilidad tengo hacia el semejante. Mientras que la moral son formas históricas que va tomando, los principios con los cuales se legisla, digamos, y en los cuales muchas veces la opinión pública interviene en la sexualidad privada. A nadie se le ocurriría hoy, en ciertos lugares, pensar que la homosexualidad es una inmoralidad.
Sin embargo, sabemos que la violencia, tanto en las parejas heterosexuales como homosexuales, es una falta de ética respecto al respeto al semejante. Con lo cual, lo que yo quiero volver a poner en el centro es la problemática de la ética. Y acá se abre otro problema, que es la relación entre ley, derecho y autoridad. Porque muchas veces los maestros se plantean, o los gabinetes se plantean, ¿qué pasa con el respeto a la autoridad? La autoridad no se puede ejercer sin derecho moral a su ejercicio. Con lo cual hay dos formas de la autoridad, la que se pretende imponer desde el punto de vista de los límites o lo que se plantea instalarse desde el punto de vista de las identificaciones internas con la legislación que transmite aquel que tiene derecho ético a hacerlo. Decía entonces que hay que hacer una diferencia. Ustedes saben que toda la ética de Kant, lo que se llamó el imperativo categórico, está basado en lo siguiente: actúa de tal manera que tu conducta pueda ser tomada como norma universal. Esto, dicho en fácil, es no le hagas a otro lo que no querés que te hagan. Quiere decir que lo que yo hago tiene que ser bueno para mí y para el otro. Si yo no robo, supongo que el otro no me va a robar. Si yo no mato, supongo que el otro no me va a matar. Quiero decir que intento que mi conducta sea una conducta que pueda servir para la relación con el otro. Pero hay una degradación de este principio que es el que ha llevado en muchos casos al terror y el que ha llevado a las formas perversas de los estados, que es actúa de tal manera de complacer al legislador. Esto es lo que se ha planteado, por ejemplo, respecto al problema de la obediencia debida, o es lo que se ha planteado desde Antígona, entre la ley del tirano y la ley humana del entierro de los muertos. No voy a hablar de Antígona, supongo que todos saben quién es, esa chica que quería enterrar al hermano y el tirano no la dejaba porque había traicionado, según él, a la ciudad. En realidad es verdad que el tirano tenía una ley del entierro, y es verdad que había dos leyes que se contraponían. Una era de carácter universal: a los muertos se los entierra. Resonancias importantes que tuvo Antígona después de la dictadura en nuestro país. Otra es: a los traidores no se los entierra. Entonces, ¿los traidores han dejado de ser seres humanos y no les corresponde ser enterrados? Y acá viene un tema, que es el que yo les quiero formular, que es que para que mis obligaciones éticas se constituyan respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos, por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería: metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa, el problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Si ustedes ven acá la diferencia entre ley y moral y ética, es muy claro. La moral se mantiene dentro de las pautas de la ley, la ética a veces tiene que transgredir las pautas que da la misma ley. Y acá entonces se plantea un problema: ¿en qué legalidades vamos a educar? ¿Vamos a educar en legalidades que tienen que ver con la ética universal respecto a la función del semejante? ¿O vamos a educar en legalidades que tienen que ver con las formas acomodaticias con las cuales María Julia una vez le dijo al ministro de Economía: firma que es excarcelable? ¿Se acuerdan? Bueno, muchísimos conceptos acaba de dar la licenciada Silvia Bleichmer. Mucho para pensar. Esencialmente yo quería puntualizar varias cosas que aquí nos dijo. No se puede educar para el presente, se educa para el futuro. La educación hoy no se la puede pensar como transmisión de conocimiento. No se trata de qué le enseñan los docentes a los alumnos, sino desde qué lugar se lo enseñan. Es lo mismo que en casa, gente. Yo no le puedo decir a mi hijo, qué sé yo, no comas con un sándwich en la mano, ¿no es cierto? Esto es lo que hoy en día los chicos nos cuestionan. Los docentes no están a veces cómodos en sus trabajos, con sus salarios, con sus horarios. Por otro lado, es su trabajo, su fuente de vida, con lo cual hay que repensarlo. Por otro lado,
los chicos hacen síntoma en las escuelas y no terminan de aprender porque quienes les enseñan a veces no están en condiciones de poder enseñar. Chicos que se quejan de que los docentes no van, docentes que se quejan de que, qué sé yo, de que los chicos no les dan bolilla, docentes que no están cómodos. Estos conceptos que va a tirar Silvia Bleichmar del 2007, es esta conferencia, donde habla de los docentes de las escuelas privadas como asalariados de los hijos, que marca muchas veces una posición que no hay que esconderla tampoco, que es esta cuestión de, bueno, ¿por qué tanta escuela privada? ¿Vamos a seguir apostando a la escuela privada como supuesto refugio de una mala calidad laboral para los docentes, asegurando a nuestros hijos continuidad? ¿Continuidad de qué? Los chicos a su vez y los padres muchas veces tienen una actitud hacia estos docentes que cobran lo mismo que los otros y que a veces hacen paro en la escuela pública y después van a trabajar a la escuela privada porque de ahí me echan. Estas contradicciones que tenemos los adultos, los chicos las están absorbiendo y manifiestan en su conducta en clase rebeldía hacia estas contradicciones. Sé que es un tema complicado, los invito a que lo sigamos pensando juntos, pero ahora vamos a una pausa y en un ratito seguimos aquí en Casi Cuerdos.